Mi vida se había convertido en una serie de rutinas silenciosas, un guión que se repetía día tras día. Despertar, preparar café, revisar las cuentas, esperar la llamada de mi hija, Sofía. A mis 52 años, me sentía más una sombra que una persona, desvaneciéndome en la aburrida paleta de colores de mi propia existencia. La propuesta de Sofía de acompañar a su marido, Javier, a un viaje de negocios a Tulum sonó, al principio, como un capricho. Mamá, se le descompuso el coche a Javi y no quiere ir solo en el tren, me dijo por teléfono. Tú lo puedes llevar y pasar un fin de semana en la playa. Es tu regalo de cumpleaños. Sabía que había algo más. La voz de mi hija sonaba tensa, como si quisiera que me alejara de casa por un par de días, lejos de su propio drama marital. Pero no pregunté. Solo dije que sí, más por la promesa de un cambio de aire que por la compañía. Así, un viernes por la mañana, me encontré en el asiento del copiloto del auto de Javier, en el corazón del caos de la Ciudad de México. El aire acondicionado apenas lograba disipar el calor y el olor a gasolina de los autos. Javier, mi yerno de 32 años, estaba concentrado en el tráfico. Vestía una sencilla camisa de lino blanco y pantalones caqui, pero de alguna manera, todo se veía diferente en él. La tela de su camisa se ceñía a sus anchos hombros y brazos, y noté las venas marcadas en sus manos que sostenían el volante con una calma tan segura. Me sentí tonta por notar algo tan trivial. Intenté alejar mi mirada, pero mis ojos seguían volviendo a él, a los pequeños detalles. Me fascinaba la forma en que su muñeca se doblaba al cambiar de marcha. Su reloj de pulsera, una pieza de metal simple y elegante, se movía rítmicamente. Era una simple pulsera, pero se sentía tan masculino. Me sentí como una adolescente descubriendo la fascinación por un hombre por primera vez. El viaje fue una larga, tensa calma. Hablamos de temas seguros, el tráfico, el clima, los negocios de su empresa. Pero el silencio siempre volvía, un silencio pesado, lleno de cosas no dichas. Yo me acomodé en el asiento con mi falda de lino color crema, mi blusa de seda y mis sandalias planas. Mi atuendo era simple, pero me hacía sentir cómoda. A lo largo del viaje, me di cuenta de que mi corazón latía más rápido cuando él me hablaba, cuando giraba su cabeza para mirarme. Era absurdo. Era el marido de mi hija. Era mi yerno. Llegamos a Tulum al atardecer. La brisa marina, cargada de sal, me dio la bienvenida. El hotel era una joya escondida, un pequeño complejo de cabañas de madera con techos de paja, rodeado de una jungla exuberante que conducía directamente a la playa. Nos dieron 2 habitaciones separadas, pero adyacentes. Cuando Javier abrió la puerta de su cabaña, me miró y sonrió. Espero que te guste, Elena. La vista al mar es espectacular. Mi corazón se aceleró de nuevo. Esa noche me vestí para la cena como si fuera una cita, algo que no hacía en años. Elegí un vestido que había comprado para una boda y nunca usé. Era de un color terracota intenso, con un corte sencillo que se ajustaba a mi cintura y caía suavemente hasta el suelo. El escote en V no era profundo, pero era lo suficientemente abierto como para revelar la piel suave de mi cuello y la curva de mis clavículas. Me puse unos aretes de plata largos y un par de sandalias con tacón bajo que hacían un sonido suave al caminar sobre la madera. Me sentía increíblemente viva, como si el color de mi vestido absorbiera el sol del atardecer. Javier me esperaba en el restaurante del hotel, al aire libre. Llevaba una camisa negra de manga corta, con un par de botones desabrochados en el cuello, y pantalones de lino del mismo color. Se veía tan elegante y relajado. Al verme, sus ojos se abrieron un poco y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Elena, te ves increíble. Radiante. Su voz era un susurro. Me ruboricé, algo que no me había pasado en décadas. La cena fue una mezcla de risas y miradas que decían más que las palabras. Hablamos de todo menos de Sofía. Hablamos de nuestros sueños olvidados, de nuestros arrepentimientos.
Me confesó que a veces se sentía atrapado en la vida que había construido, que anhelaba la aventura que nunca se permitió. Siento que me perdí en el camino, me dijo, y sus ojos, de un marrón profundo, se veían tan vulnerables. Que esta no es la vida que soñé para mí. Me identifiqué con cada una de sus palabras. Yo también me sentía atrapada, invisible. El aire a nuestro alrededor se volvió denso. Sentí la electricidad entre nosotros. El sonido de las olas rompiendo en la orilla se convirtió en el único testigo de nuestra conversación. La tensión era casi insoportable, una cuerda invisible que nos unía, que nos acercaba a la inevitable verdad. Al final de la cena, caminamos de regreso a nuestras cabañas. Buenas noches, Elena, me dijo con la voz suave. Buenas noches, Javier, le respondí. Pero ninguno de los dos se movió. El silencio se prolongó. Y en ese silencio su mano se extendió lentamente y sus dedos rozaron los míos. El contacto fue un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Me miró y en sus ojos vi el mismo conflicto, la misma chispa de un fuego prohibido que ardía en los míos. No era un sueño. Era real. Y estaba a punto de desmoronarse todo. La mano de Javier se alejó de la mía tan rápido como había llegado. Era como si un shock eléctrico nos hubiera recordado a ambos el abismo que estábamos a punto de cruzar. Sin decir una palabra más, se metió en su cabaña y cerró la puerta. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando el rugido de las olas y el ensordecedor latido de mi propio corazón. Sentí un vacío repentino, una punzada de dolor y decepción. Una parte de mí quería correr a su puerta, golpearla y preguntarle qué estaba pasando. La otra parte, la parte sensata, me recordaba mi edad, mi papel en la vida de Javier, y lo equivocadas que eran estas emociones. Regresé a mi habitación, sin poder dormir, sintiéndome tonta e ilusionada, y en el fondo, profundamente sola. A la mañana siguiente el aire entre nosotros era glacial. Javier me recogió para ir al coche y el silencio en el ascensor era tan espeso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Intenté romper el hielo. Ha sido un viaje precioso, dije con la voz temblorosa. Él solo asintió, mirando hacia la nada. Mi vestido de lino color crema, que el día anterior se sentía tan liviano y sensual, ahora me pesaba como una armadura. Sentí que no había más nada que decir, y el viaje de regreso a la Ciudad de México fue una tortura. De vuelta en el caos de la ciudad nos dirigimos a su departamento, donde Sofía nos esperaba con los brazos abiertos. Su sonrisa se borró tan pronto como nos vio. ¿Qué pasa?, preguntó mirándonos de arriba abajo. ¿Están enfadados? La voz de Sofía era tan directa como siempre. No, no, para nada, mintió Javier, rápidamente. Solo un poco cansados por el viaje. Tulum es precioso, pero ha sido una experiencia agotadora. Sofía se rió, pero sus ojos estaban llenos de sospecha. No me creyó ni una palabra. Me sentí culpable por mentirle, pero al mismo tiempo sentía que no tenía otra opción. El resto de la semana fue un juego de sombras. Javier y yo nos encontrábamos en las comidas familiares, en la casa de Sofía, pero el aire estaba tan tenso entre nosotros que era imposible hablar. Intentaba evitar el contacto visual, pero mis ojos siempre se encontraban con los suyos. En una cena, mientras la familia hablaba de sus planes para el fin de semana, sentí la mano de Javier bajo la mesa. Tocó mi pie con su zapato. No dije nada, pero el toque fue como un fuego que me recorrió toda la pierna. Por un momento olvidé que estábamos en medio de una cena familiar, y solo me sentí en el hotel de Tulum, en la playa, con él. Esa noche no pude dormir. Le envié un mensaje a Javier. Tenemos que hablar. Él me respondió rápidamente. Sé dónde. Ven a la Plaza de la Constitución, en el Zócalo. Te espero a las 11. Es un lugar público, nadie nos notará. Me puse un abrigo largo y me dirigí al Zócalo.
El lugar estaba lleno de turistas, de vendedores, de ruido. Era un caos, pero me sentía segura en esa multitud. Vi a Javier parado en una esquina. Llevaba una chaqueta de cuero y unos pantalones ajustados. Se veía tan diferente al Javier que conocía. Se veía tan masculino. Ewa susurró. No puedo seguir así. No sé qué me pasa contigo. Yo amo a Sofía, pero no estoy enamorado de ella. Yo no sé qué siento por ti. Su voz estaba llena de agonía. Yo sentí lo mismo. Javier, dije. Sé lo que sientes. Yo también lo siento. Pero tenemos que parar. Es un error. No podemos destruir a Sofía. Él asintió. Lo sé. Es por eso que no puedo seguir. Yo me voy. Tengo que irme. Pero necesito que sepas que me hiciste sentir vivo otra vez. Gracias. Y se fue dejándome de nuevo en medio de la multitud. Sola. Sentí que se llevaba mi corazón con él. Y en ese momento supe que no podía seguir con esta mentira. Y no sabía si debía sentir alivio o tristeza. El viaje a Granada fue un purgatorio. El coche estaba lleno de un silencio que dolía, una cortina invisible de arrepentimiento y cosas no dichas. Miraba por la ventana, viendo el paisaje de la España profunda, pero mi mente estaba atrapada en el zócalo. La última vez que había visto a Javier, se había ido, dejándome sola, con su corazón en las manos. Sentí un nudo en el estómago, un dolor físico que no podía explicar. Llegamos a Granada al atardecer. La ciudad se veía mágica con sus edificios antiguos y sus estrechas calles de piedra. Nos dieron habitaciones separadas, pero esta vez no había una chispa de emoción en el aire. Solo había tristeza. Javier y yo nos registramos y subimos a nuestras habitaciones. Él me miró y en sus ojos vi el mismo dolor que sentía yo. Ewa, me dijo, siento lo que pasó. No sé qué me pasa. No quiero hacerte daño. Le respondí con un gesto que decía, está bien. No hablemos de esto. Esa noche salimos a cenar a un pequeño restaurante en el barrio del Albaicín, con vistas a la Alhambra. Me vestí con un vestido de lino de color beige, simple y elegante que se ajustaba a mi cintura. En mis pies llevaba sandalias de esparto. Me sentía elegante, pero por dentro me sentía como un desastre. La cena fue incómoda. Hablamos de todo menos de lo que había pasado. Pero nuestras manos, bajo la mesa, se buscaban constantemente. Y finalmente Javier tomó mi mano. Su tacto fue un bálsamo para mi alma. Después de la cena, caminamos por las calles de Granada en silencio. La luna iluminaba las calles de adoquines, y el aire olía a jazmín y a tierra mojada. Cuando llegamos a nuestro hotel, nos detuvimos en la puerta de mi habitación. Javier no dijo nada. Se paró allí con los ojos llenos de lágrimas. Ewa, me dijo con la voz ahogada por la emoción. Tengo que ser honesto contigo. No estoy feliz con Sofía. La amo, pero no soy feliz. Sentí que mi corazón se rompía. Mi hija. Me sentí la peor madre del mundo. Javier, no digas eso, le dije con la voz quebrada. No puedes decir eso. Ella te ama. Lo sé, me respondió, pero yo quiero más. Yo quiero ser feliz. El silencio que siguió fue interminable. Me miró y en sus ojos vi el mismo deseo que ardía en los míos. El deseo de una vida diferente, de una vida sin arrepentimientos. Me extendió la mano y yo la tomé. Y él me abrazó, un abrazo fuerte, lleno de emoción. Y en ese abrazo me sentí protegida. Me sentí como si estuviera en casa. Como si mi lugar en el mundo estuviera en sus brazos. Aquel abrazo en Granada lo cambió todo. Ya no era un simple coqueteo, ni una aventura prohibida.
Era algo más profundo, algo que nos conectaba en un nivel que no podíamos ignorar. Mi corazón se llenó de un dolor dulce, de una tristeza alegre, de un amor prohibido que sabía que no podía durar, pero que tampoco quería que se acabara. El viaje a Málaga fue distinto. No había tensión, sino una paz extraña, una complicidad silenciosa. Javier me agarró la mano, y no la soltó. Condujo con la mano libre, y en su cara vi una sonrisa. Una sonrisa sincera, que no había visto en mucho tiempo. Me sentí la mujer más feliz del mundo, pero al mismo tiempo, la más miserable. Amaba a Javier, pero sabía que mi amor por él era un pecado. Málaga nos recibió con un sol radiante y el olor a jazmín en el aire. Nos alojamos en un hotel boutique en el centro de la ciudad. Nuestras habitaciones estaban en el mismo piso, frente a frente. Así si necesitas algo, estaré aquí, me dijo Javier con un guiño. Me sentí como una adolescente en un campamento de verano. Esa noche salimos a cenar a un restaurante local. Vestí un vestido de algodón blanco, suelto y cómodo, que se ajustaba a mi cintura. En mis pies, llevaba sandalias de tacón bajo. Me sentía simple pero elegante. Javier me miró y en sus ojos vi el mismo deseo que ardía en los míos. Ewa, te ves tan hermosa, me dijo. No me extraña que tu marido te amara tanto. Su voz era un susurro. La cena fue una mezcla de risas y miradas. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Javier me confesó que quería ser escritor. Mi sueño es escribir un libro. Uno sobre el amor que no debería ser, me dijo con una sonrisa triste. Yo lo miré y en sus ojos vi la misma melancolía que sentía yo. Javier, le dije, no te rindas. Tienes un alma de poeta. Él me miró y en sus ojos vi una chispa de esperanza. Después de la cena, caminamos por las calles de Málaga en silencio. El aire olía a jazmín y a sal. Nos detuvimos frente a la catedral, una obra de arte. Y allí, en la oscuridad, bajo la luz de la luna, Javier se acercó a mí. Sentí su mano en mi cintura. Su aliento en mi cuello. Ewa, susurró. No puedo seguir con esta mentira. No puedo vivir sin ti. Y en ese momento sus labios se encontraron con los míos. El beso fue como un relámpago que me recorrió todo el cuerpo. Era suave pero lleno de pasión, de deseo, de un amor que no debería ser. Me sentí completa. Me sentí viva. Me sentí amada. Y en ese momento supe que no podía volver a mi vida anterior. Y no sabía si debía sentir alivio o pánico. Y entonces escuché una voz familiar. Mamá. Era la voz de mi hija. Estaba parada frente a nosotros con los ojos llenos de lágrimas y una maleta en la mano. Y en ese momento supe que todo se había desmoronado. El aire en la calle de Málaga, tan cálido y perfumado por la brisa marina, de repente se volvió frío como el hielo. El rostro de Sofía, iluminado por la luz de la luna, pasó de la sorpresa al dolor, y luego a una furia que nunca antes le había visto. En ese instante supe que habíamos sido descubiertos. El mundo se me vino encima. Todo se desmoronó. Javier me soltó, su mano se alejó de mi cintura como si yo estuviera ardiendo. Se quedó inmóvil, mirando a Sofía, su hija. No, mi hija. Sofía, ¿qué haces aquí? Preguntó con la voz quebrada. Deberías estar en casa. Ella no le respondió a él. Me miró a mí, sus ojos inyectados de lágrimas. Mamá, susurró. En su voz había una mezcla de traición, de dolor y de incredulidad. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Quería correr a ella, a abrazarla, a explicarle, pero sabía que no había nada que explicar. La evidencia estaba ahí, en el beso, en nuestros rostros, en el aire tenso que nos rodeaba. Sofía nos había visto.
Me había visto. En ese momento sentí que era la peor madre del mundo, que había traicionado la confianza de la única persona que importaba en mi vida. Mi hija. Sofía soltó su maleta al suelo. Sus ojos se fijaron en mi rostro y luego en el de Javier. Así que por eso han estado tan raros, dijo, su voz era un susurro frío. He notado que algo no iba bien. Llamé a papá para preguntarle, y me dijo que no te sentías bien y que te habías ido a Málaga a descansar. Entonces decidí hacerte una visita sorpresa. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Quería sorprenderte, mamá. Y vaya que lo hiciste, dijo con una risa amarga. Javier intentó hablar, pero Sofía lo interrumpió. No digas nada, Javier. No quiero escuchar nada de ti. Se giró hacia mí. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Con mi marido? ¿Qué clase de madre eres? ¿Qué clase de mujer eres? Gritó con la voz llena de dolor. Sus palabras me golpearon como un látigo. Sabía que tenía razón. Sabía que había cometido un error. Me acerqué a ella, pero ella se echó hacia atrás, con los ojos llenos de miedo. No me toques, dijo. No te acerques. No te reconozco. No te conozco. Y en ese momento supe que nuestra relación había terminado. Y en ese instante, en medio de la calle, vi el rostro de mi hija, tan lleno de dolor y rabia. Y supe que esto era el final. Pero al mismo tiempo, en medio de la rabia de mi hija, vi una chispa en los ojos de Javier. Una chispa de desafío. Miró a Sofía, luego a mí, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa que me decía, esto no ha terminado. Esto es solo el comienzo. Y supe que tenía razón. Esta historia no había terminado. Era solo el principio de algo que no podía controlar, de algo que iba a cambiar mi vida para siempre.